nuestros corazones. Tenemos un tema a tratar, lo que son los aspectos de la fe, lo que es la fe. Y alista tu corazón, abre allí tu corazón, alístate, no te dejes entretener, no te dejes desviar de la atención que debes de poner a esta palabra. Recuerda que la fe viene ¿por qué? Viene por oír la palabra y la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, tener la fe. ¿La fe en qué? En que vamos a escuchar la palabra de Dios. Y si Dios tiene una palabra para ti, tiene una palabra para mí, es porque hay algo grande que viene. Hay algo grande que viene en nuestras vidas en los siguientes minutos, en los siguientes días. Hay algo grande que viene para nosotros. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo cree? Diga usted en la casa, amén, amén, así sea. Lo creemos. Gloria a Dios. Y bueno, voy a tomar asiento para estar más cómodo. Espero que usted también se ponga cómoda, se ponga cómodo allí en la casa. Y vamos a entrar en este principio tan fundamental que es la fe. Y hablamos sobre lo que son los aspectos de la fe. Perdón. Y vamos a la palabra. Quiero introducirnos en este mensaje en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos allí, busca ahí en tu casa, en la Biblia, Hebreos capítulo 11. Si alguien no tiene Hebreos, bote la Biblia. Busque una que tenga Hebreos. Gloria a Dios. Bueno, Hebreos capítulo 11. Versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que lo buscan. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero preguntarle a usted y me responde ahí en casa que yo le escucho. ¿Cómo se titula el mensaje hoy? O de lo que vamos a tratar hoy, aspectos de la fe. Mira, yo tengo aquí unos apuntes. El elemento determinante entre Dios y sus hijos es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Así lo dice la palabra. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Pero la fe trae varios aspectos. Uno de los primeros aspectos que trae la fe es que el que tiene fe está llamado a tomar riesgos. Para los que están apuntando, uno de los aspectos, vuelvo y repito, el primer punto del aspecto de la fe es que la fe nos lleva, nos induce, nos impulsa a tomar riesgos. El que no toma, hablando de nosotros, los que seguimos a Jesús, el que no toma riesgo en Jesús, puedo decirle que su fe no está alineada. Porque sin fe, dice, vuelvo y repito, es imposible agradar a Dios. ¿Ya? También dice la palabra, bienaventurados los que no viendo, creyeron. Entonces eso es parte de la fe. La fe es seguir a Jesús, aunque no lo veamos, pero lo seguimos, porque sabemos que Él está allí. Esto es parte de lo que es riesgos. Hablemos de Abraham en el capítulo 12, versículo del 1 al 5. Una gran promesa que Dios me dio hace muchos años.
Hace años cuando vivía todavía en el valle, más exactamente en Palmira, con esta promesa salí yo de esas tierras, ya, a algo planeado por mí, pero mis planes no estaban como los planes de Dios. Los planes de Dios eran otros para mi vida. Que yo no salí de ese lugar, de Palmira, del Valle. No salí para venir a ser pastor. Bueno, quiero leerles esta palabra. El versículo 1 de Génesis capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren. Bendeciré a los que te bendijeren, perdón. Y a los que maldijeren, a los que te maldijeran, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo. Y fue con él Lot, y era Abraham de 75 años cuando salió. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer, y a los hijos, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que con ellos habían, acumulando a las almas que habían adquirido en el jardín. Salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Quiero dejarlo allí. Y bueno, antes de seguir, darle la bienvenida al pastor Jorge, que hoy nos acompaña también para tratar sobre esta palabra de lo que son los aspectos de la fe. Bienvenido, pastor. Bueno, muchas gracias a todos los que en esta noche han permitido que Dios toque su corazón por medio de una palabra. De verdad, no somos nosotros los que estamos aquí, sino el mismo Dios hablando a los corazones. Y de esta forma es una palabra muy linda, porque en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de incertidumbre, Dios nos ha permitido vivir por fe. Y introduciéndonos en este tema, como estaba introduciéndonos con el pastor, podemos ver muchos aspectos de la fe, podemos definir qué es la fe, pero en sí, ¿qué es la fe para nosotros cotidianamente también? Pastor, ¿qué es la fe para nosotros cotidianamente? Muchas veces oímos fe, nos vamos inmediatamente al libro de Hebreos y tenemos una definición en cuanto a la fe en el libro de Hebreos. Pero cotidianamente, ¿qué es la fe? O sea, ¿qué es la fe para una persona que no conoce a Cristo? ¿Qué es la fe para una persona que está afuera y que aún no ha sido compartida? Porque desde el principio Dios nos dio la fe a todo ser humano, seamos cristianos, seamos no cristianos. Dios nos entregó la posibilidad de tener fe, o sea, la posibilidad de creer en algo. Y tengo algo para aquí, para compartir, pastor, que dice: ¿alguna vez has pensado sobre las cosas que hacemos a diario que requieren fe? Por lo menos, montarnos en un bus, correr a un restaurante, comer en un restaurante, cruzar la calle, plantar una semilla. Todo esto requiere cierto nivel de fe. Pero ¿qué es la fe y cómo se define? Y hay unos ejemplos aquí, pastor, porque si nos vamos a lo espiritual es una cosa, pero nosotros cada que salimos de nuestra casa tenemos fe en que vamos a volver. Cada que vamos a pasar una calle creemos y tenemos fe que vamos a pasar al otro lado. Cada vez que vamos a comer en un restaurante tenemos fe de que esa comida está bien hecha, de que no nos va a hacer daño. Cada vez que plantamos una semilla tenemos fe que eso va a dar fruto. Y esa fue la fe que introdujo Dios desde un principio en nuestras vidas. Es una fe de creer en que lo que hacemos siempre traerá un resultado. Y ahorita pues, ¿qué más creer de que Dios lo puede hacer con nosotros? En este tiempo quizás tenemos que tener fe que
quedándonos en nuestra casa, guardando todos los protocolos de seguridad que conjunto el gobierno nos enseña y nos induce, vamos a poder guardar nuestra familia, vamos a poder guardar todos nuestros seres queridos. Entonces es la posibilidad de creer que nos entregó Dios desde un principio. Amén. Sí, Pastor Jorge, la fe no es otra cosa que creerle a Dios. Eso es la fe, creerle a Dios. Así como tenemos la determinación, de salir, como el ejemplo que daba el Pastor Jorge, de salir y hacia ciertos sitios, como también utilizar ciertos medios, y saber de que al sitio donde queremos llegar, nosotros salimos con la certeza, con la fe de que vamos a llegar. Asimismo, regresando otra vez al capítulo 12, versículo 1 al 5 de Génesis, vemos también cómo Abraham allí tuvo que arriesgarlo saliendo de su tierra, arriesgándolo todo. Para volver a rescatar el punto número 1, la fe hace que tomemos riesgos. Abraham tuvo que salir. Escuchó la voz. Dios le dijo: sal de tu tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Él no le mostró la casa o para dónde iba. Le dijo solamente, le dio una orden. Pero yo digo, eso es tener fe. Ir, avanzar, aún sin ver. Eso lo dice la palabra. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Y tener fe, con esto quiero rescatar algo. Tener fe no es nomás llegar y sí, tengo fe y creo. No, tener fe es creer. Y creer, por tercero, es avanzar. Eso fue lo que hizo Abraham. Avanzó. Pero antes de eso, pastor, miremos que él tenía familia. Él tenía hasta ese momento comodidades. Todo lo que había alcanzado lo tenía. Todo lo que había de pronto hasta esa fecha esperado tener, lo tenía. Pero salió. Así es, pastor. Mira, hay un punto muy importante en ese verso, porque eso nos enseña que Abraham tenía todo. Pero cuando Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, no es necesariamente porque quería quitarle todo, sino porque el tener fe y poner nuestra mirada en Jesús no depende de lo que tengamos, sino que depende de confiar simplemente en Él. Él dejaba todo para que su proveedor solamente fuese Dios. Amén. Y que él pudiera conocer a Dios en esa calidad de que Él lo puede hacer todo. Quizás en estos momentos a muchos se les quita el empleo, a muchos se les quita las ganas de seguir adelante. Muchas personas que conocemos, muchas personas de nuestro alrededor, incluso de Venezuela, se les quitó la capacidad de creer y me pude dar cuenta de que se están volviendo a su país. Dicen: no hay nada que hacer. O sea, tenemos que entender de que cuando perdemos la fe, cuando perdemos la esperanza, perdemos nuestro norte en Cristo, perdemos nuestra mirada en Él, y como lo relata la palabra de Dios, nos hundimos en nuestro propio entendimiento, así como le pasó a Pedro, pastor, porque cuando él puso la mirada en Jesús, caminó sobre las aguas, pero cuando alejó su mirada de Jesús, inmediatamente se hundió. Entonces eso suele pasar cuando no dependemos de Dios. Cuando Dios le dice a Abraham: deja tu tierra y tu parentela, no es porque se los quería quitar, sino porque quería que aprendiera en ese paso a depender de Dios. Ok.
Vamos a concluir este primer versículo que estamos sobre Abraham. Abraham, primero que todo, escuchó la voz de Dios. Tenía la certeza que el quien le estaba hablando era Dios. Y para poder hacer eso, para poder obtener eso, tenemos que tener fe. Para saber que no somos nuestro propio yo hablando, que es Dios el que nos está hablando. Segundo, arraiga y forma más la fe en Él cuando Él no solamente que aprendió a escuchar la voz de Dios, sino que obedeció a una voz que no veía, obedeció a algo intangible. Amén. Porque yo tengo un apunte aquí de lo que es esa parte. Dice aquí en Romanos capítulo 10, 17, así es la fe. ¿Por oír qué? ¿Oír qué? ¿Qué es lo que nos dice Dios hoy? La fe es el oír la palabra. ¿Y la palabra de quién? De Dios. Entonces, después de que él escucha la palabra de Dios, él cree y obedece. Pero lo otro que viene allí, en ese versículo, es que él, después de tenerlo todo, él lo arriesga. Él lo deja todo por seguir a Dios. Entonces, vuelvo y te digo, para seguir a Dios hay que tener fe. Así es, pastor. Mira, esto me lleva a recordar una frase que escuché de un pastor y cuando la escuché son las 3D. Yo la comparto también mucho, que decisiones que tomemos determinarán los destinos de nuestra vida. Y la fe es eso, tomar decisiones para determinar el destino de nuestra vida. Abraham necesitaba tomar una decisión, tomó la decisión y determinó el destino de bendición que había por delante. Muy alineado con lo que sigue, con el segundo aspecto. Pero antes de ir a ese segundo aspecto, yo quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por Dios? Abraham lo arriesgó todo, dejó su familia, dejó todo lo que tenía monetariamente, económicamente, dejó su ganado, dejó todo por seguir a Dios. Lo dejó todo porque tenía fe. ¿Cuánta fe hay en nosotros? ¿Somos capaces de dejarlo todo por Él? ¿O es esto que a muchos nos está estancando para poder pasar al segundo paso, que es el destino? Cuando Abraham dejó todo, lo único que le esperaba a él era un destino para él incierto, pero un destino formado, preparado y listo que tenía Dios para Abraham. Porque Dios no nos saca para arruinarnos, sino para bendecirnos. Amén. Entonces, ahí es allí donde el segundo aspecto de la fe es el destino. Mira, yo veía, pastor, que Moisés, hablando de Moisés, fue sacado de Egipto. Allá tenía comodidades, ¿ya? Pero fue sacado para un nuevo nivel. También veía a Pedro, un pescador exitoso. Fue hecho para que dejara la barca y dejara su buen fuente de ingreso, pero para llevarlo a un mejor nivel. Y así a muchos hombres Dios los ha sacado, o los ha llamado más bien, y les ha dicho: deja lo que estás haciendo. Yo era empresario, tuve empresa en el Valle. Aquí vine, empecé a formar una empresa, y cuando la empresa iba muy arriba, Dios me hace el llamado de pastor. No les voy a decir que fue como Abraham, de una solté todo lo que tenía. Fueron 2 años de rehusarme al llamado de Dios. 2 años donde por mi obstinación, ¿sabe cómo quedé? Porque como estaba aferrado como decir como ese animalito mico a la rama. Allí estaba aferrado a la empresa, a lo material, y por eso no quería ir
en pos del llamado de Dios. Y yo sé que para muchos les es difícil ir, pero el Dios me tenía un nuevo destino. Fueron 2 años, casi 2 años luchando en contra del llamado de Dios. Pero Dios tenía un destino para mí trazado. Amén. Así es, pastor. La pregunta es entonces, ¿para qué nos incomoda Dios? Y la respuesta es a continuación. La respuesta es la continuación para que nosotros determinemos nuevos destinos en nuestra vida. Dios nos ha incomodado a quedarnos en este tiempo en nuestras casas. Dios nos ha incomodado para qué. La pregunta no es que se termine rápido la cuarentena, la pregunta no es necesito ir a trabajar, la respuesta tampoco es voy a perder mi trabajo, voy a hacer... No, la respuesta es para qué Dios nos trajo a estar en casa, a tener tiempo disponible, cuando muchos decíamos que no teníamos tiempo para Dios, a tener ese tiempo disponible. ¿Para qué Dios nos tiene aquí? Y cuando nosotros entendamos, yo estoy absolutamente seguro de que Dios va a permitir que nosotros retomemos costumbres que teníamos antes, pero teniendo primordialmente a Dios. Eso hizo Abraham, eso hizo Moisés. Ellos tenían la certeza de que así dejaran su comodidad, estaban haciendo lo que era correcto para Dios. Amén. Pasará todo esto y sabemos que va a pasar muy rápido. Pero luego, ¿qué obtendremos? ¿Qué habremos aprendido? ¿Qué hemos ganado con este tiempo? Dios, recordemos que ni una cosa, sin ningún mal, nada viene sin la causa. Todo viene para una causa. Todas las cosas a los hijos de Dios, conforme el propósito de Él, son para bien. Amén. La fe, cuando Dios llamó a Abraham y él salió, Abraham lo tenía para Dios lo tenía para un mejor, para algo mejor. Recordemos que la palabra dice que la gloria postrera de esta casa de tu día hoy será mayor que la primera. Dios nunca te llama para arruinarte, ni para dañarte. Dios te llama con un propósito, y un propósito de bendición, porque la bendición que da Dios, dice la palabra que no añade tristeza. Y cuando Dios nos llama con un propósito. Lo único que nosotros tenemos que tener es la confianza del llamado de Dios. Es la confianza en el llamado de Dios, más bien. Es la confianza en lo que Dios dijo. Dios le dijo, deja tu parentela, porque en pocas palabras te voy a llevar a algo mejor. Algo mejor, pero si estoy bien. Y muchos podrán decir, estoy bien. Mira, el destino. Hay gente que se preparó para ser médico. Y siempre soñó con ejercer su estudio. Otros para ser ingenieros y todo eso. Hoy en día, no siendo malo lo que voy a decir, hoy en día son evangelistas, son pastores, son predicadores de la palabra, son médicos, pero mayormente están haciendo lo de Dios. Es decir, el destino, ellos siempre se veían como médicos, y quizás el médico se veía como dueño de una clínica, como director de una clínica, bueno, y más allá. Pero hoy le están sirviendo al reino de Dios. Están sirviéndole a uno que mejor paga, a uno que mejor da y todo. Entonces, cuando Abraham fue llamado para que fuera padre. ¿De qué? De multitudes. Lo sacó de un gremio poco y lo llevó a ser padre de multitud. Y para más, el galardón tan grande, el padre de la fe, Abraham. Entonces, Abraham, si le preguntáramos a Abraham, cuando salió usted de allá, ¿qué pensaba? No, lo único que hice yo fue creerle a Dios y avanzar. Pero usted esperaba llegar aquí, tener ese título tan grande. Abraham nos diría nunca. Entonces yo le puedo decir con este segundo punto, la fe nos lleva a mejores destinos. Es mejor tener fe, y tener fe es creerle a Dios, y creerle a Dios obedecerle. Es mejor obedecerle a Dios con la fe. Amén, con lo que creemos. Obedecerle a Dios con lo que Él dijo, porque Él nunca te ha llamado. Si estás pasando por un momento bien difícil,
y hayas dicho, porque yo lo dije una vez, yo voy a la iglesia, yo me porto bien, yo hago esto, yo hago lo otro, yo dejé esto, yo dejé lo otro, para vivir así como estoy en este momento, llevado. Yo llegué a decirle a Dios en muy temprana edad en los caminos, muy temprana edad, cuando empecé el evangelio, y decía, pero estoy peor que antes. Pero es una gran equivocación, es una gran equivocación, porque el destino de Dios es glorioso. El destino que Dios nos tiene preparado es algo no fuera de la vida eterna aquí en la tierra, es algo de bendición, es para mayor, para mayor. La gloria postrera de hoy tuya será mayor que la venidera. Amén. La gloria postrera de esta casa será mejor que la que viene. Así es, pastor. Mira, y otra pregunta que nos podemos hacer en este tiempo es cómo adquiere uno la fe, porque yo sé que hay personas que pueden decir, hey, ¿yo cómo adquiero la fe? Para resumir esto, pastor, dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante ¿qué? Mediante la fe. Esto no procede de ustedes, la fe no procede del hombre, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esto quiere decir de que cada ser humano del mundo tiene consigo la fe que Dios ya entregó como un regalo. Dios lo dice ahí en Efesios 2, 8 y 9, ¿cierto? Pero la fe se tiene, pero la fe hay que activarla, la fe hay que desarrollarla. En estos hombres como Moisés, Pedro, Abraham, todos los que hemos visto, había una fe desarrollada, porque para ellos tomar esa posición o esa decisión de avanzar, ya tenía que haber una fe desarrollada. Muchas personas dicen, ay, pero es que yo no me arriesgo, sí, porque tenés que desarrollar su fe. ¿Y cómo se desarrolla la fe? También Dios lo tiene en su palabra, porque toda pregunta que tengamos nosotros, Dios ya la respondió por nosotros. Y eso se encuentra en Romanos 10, capítulo 10, verso 8 y 10. Del 8 al 10 dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree, o sea, con el corazón se tiene fe para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. ¿Cómo desarrollamos la fe nosotros? ¿Cómo desarrollamos el creer nosotros? En una comunión. Para Moisés poder ser designado a ir por el pueblo, para Abraham poder ser designado para ir a la tierra de Canaán, para que Pedro fuera designado a ser llamado por Jesús, ellos tenían que tener características de creer, y esa es una de las características para desarrollar la fe, es poder acercarse, tener esa comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos esa comunión con Dios, nosotros en ese momento estamos desarrollando nuestra fe en nuestra vida para poder creer en lo que Dios nos manda hacer. Amén. Qué lindo, de verdad, y me gusta mucho también la historia de frente a estos 3 puntos, 3 aspectos que hemos hasta ahora tratado. Decisiones de alto riesgo y un mejor destino. 2 puntos llevamos. Y nos queda faltando un punto más, pero quiero ir a Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 5. Una historia muy conocida por todos ustedes, pero tiene que ver con esta parte que estamos tratando. La fe toma riesgo, nos hace tomar riesgo. Entonces veamos la historia otra vez de aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Yo sé que la han leído todos. Dije Marcos capítulo 5, versículo 24. Dice allí, y fue Jesús con él y le seguía gran compañía y le apretaban todos. Y una cierta mujer que estaba con flujo de sangre durante 12 años, había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía.
y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, recordemos lo que hemos hablado. Abraham escuchó la voz de Dios. Esta mujer escuchó la voz de Dios. ¿Qué escuchó? ¿Qué escuchó de Dios? Escuchó quizás este es el Mesías, este es Jesús, el que sana a los enfermos, el que levanta a los paralíticos, el que avista a los ciegos y el que aún resucita muertos. Ella escuchó en su condición ya bien allí a punto de casi ya morir. Escucha la voz de Dios. Y en este aspecto de la fe, en estos aspectos de la fe, lo mismo hizo Abraham. Abraham escuchó la voz de Dios y esa voz de Dios lo indujo, lo impulsó a seguir adelante en algo nuevo. Esta mujer había probado muchas cosas, había desafiado muchas cosas, había gastado dinero en todo, pero todo le iban peor. No le daba. Escuchó la voz de Dios y al escuchar la voz de Dios, yo digo, esta mujer llena de debilidad en su cuerpo, ya sin alientos, tomó fuerzas. Y esas fuerzas que tomó al escuchar la voz de Dios, al escuchar la palabra de Dios, fue la que la llevó a obtener el milagro. Es lo mismo que hizo Abraham. Abraham quizás no estaba pasando por una circunstancia como esta mujer, pero hoy en día hay muchos hombres que quizás, y mujeres, niños y personas que están en este momento pasando por momentos de mucha dificultad. Han gastado, han ido y han hecho de todo. Pero yo te digo una cosa. Lo primero que produce la palabra de Dios es fe. Y la fe me produce a mí aliento, me produce a mí vida, me produce fuerzas. ¿Para qué? Para ir en pos de Dios, para ir en pos de lo que Él dijo. Esta mujer le produjo fuerzas. Esta mujer le produjo en ella hubo vigor y pudo salir adelante desechando todo lo que podía venir a ella, porque sabemos que era una mujer con flujo de sangre, era despreciada, no podía estar entre el medio de la multitud porque era inmunda. Y ella se fue por detrás porque comenzó en su mente nueva. Porque cuando nosotros conocemos, escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, déjeme decirle que todos esos pensamientos de derrota, eso me pasa a mí, yo creo que te pasa a ti. Cuando vamos a la iglesia, cuando escuchamos un mensaje, pastor, cuando escuchamos un mensaje, esas cosas negativas, eso que viene en nuestra mente, lo que dijo el médico, lo que dijo fulano, a un diagnóstico clínico, después de que viene la palabra de Dios, eso nos renueva. Eso le pasó a esta mujer, la renovó. Ella salió adelante. Yo sé que en esta hora hay personas enfermas, hay personas con un momento pasando por mucha dificultad en la vida. Lo único que te quiero decir es que la fe es creerle a Dios, escuchar la voz, ir adelante con lo que Él dice. Él dice que por sus llagas, por las llagas de Cristo, somos curados, somos sanos. Entonces hay que creerle a la voz de Dios. Entonces, esto es con respecto a los 2 o 3 aspectos que hemos tratado hasta este momento. Así es, pastor. Mira, es algo muy importante porque incluso muy cercano, en esta semana nos han pedido oración por una persona que fue contagiada del COVID-19. Una persona que fue contagiada, que llevaron a la clínica y todo esto, y le damos gloria a Dios porque en estos momentos nos han dado la noticia de que esa persona ya está en su casa, ya está en su casa, ya está mejorando. Entonces esa oración, el tener fe en que ella tuvo fe, que Dios podía, y pidió oración, y asimismo podemos ver el testimonio de Dios de que esta persona está siendo recuperada. Entonces no hay virus, no hay nada, y es algo importante decir, porque ¿qué ocasiona el milagro en nuestra vida? El primer elemento que ocasiona el milagro en nuestra vida es la fe, porque lo ocasionó en la mujer del flujo de sangre, ocasionó el milagro. O sea, hay personas que dicen: yo llevo padeciendo esto, yo llevo padeciendo esta enfermedad, yo llevo pasando esta situación difícil miles de años, ¿qué tengo que hacer? Una de las primeras cosas que tiene que hacer una persona es creer, o sea, tener fe, porque muchas veces nosotros ministramos, los siervos, pastores, profetas,
profetas a nivel mundial ministran sobre personas por problemas específicos, pero hay una conexión que debe estar en ese momento, que es cuando yo creo que puedo ser sano y esa persona ora por mí, declara el poder de Dios sobre mi vida, se ocasiona algo que fue lo que se ocasionó en la mujer del flujo de sangre, una sanidad, amén. una restauración. Pero si yo el que voy a recibir no tengo la fe, no soy capaz de creer Así de que es. Dios lo puede hacer, no va a ocasionar esa explosión de milagro en mi vida. Entonces, para poder recibir el milagro que Dios tiene para nuestras vidas, en cualquier área de nuestra vida, lo primero que debemos tener es disposición y fe. Ir a la iglesia con disposición, salir al frente con disposición, permitir de que Dios haga las cosas en nuestra vida con disposición, Amén. creyendo, pero que simplemente salimos ahí adelante y decimos me oran, órenme, pónganme en las manos. No, o sea, es también nosotros que estamos dispuestos a recibir los que tenemos que accionar y permitir de que el poder de Dios venga a nuestra vida. Así es. Y nos sane, nos libere y nos restaure. Así es. Gloria a Dios. Vamos a entrar al tercer punto, pues colocamos la historia de la mujer con flujo de sangre, que conoce usted y que sabe y puede seguir leyendo en casa para que se entere más de esto. Van con los dos aspectos que hemos tratado, ya lo que es la fe toma riesgo, ¿sí? Y el destino que trae la fe. Ahora Pastor, vamos a... antes de podemos responder una pregunta que nos está llegando aquí. Sí. Dice, ¿cómo ayudamos a una persona que perdió la fe en Dios y abandona los caminos del Señor? Es decir, no logró, no aprendió a escuchar a Dios, pero hay una semilla sembrada en su corazón. ¿Cómo la ayudamos? Parafraseando la pregunta es, ¿cómo ayudamos a esa persona que un día estuvo creyendo en Dios, pero perdió? Por una situación de su vida se apartó, pero ahí está la semilla, pastor. Entonces la gente dice, hey, ¿yo cómo puedo ayudar a esa persona para que vuelva a creer en Dios, para ejercitar su fe? Gloria a Dios. Yo quiero responderlo con un ejemplo. En estos últimos tiempos he estado mezclado mucho lo que es en el campo, lo que es con la naturaleza, con lo que es plantar un arbolito, plantar una semilla, plantar ya algo que estaba muriendo. De ahí quiero retomar esto. He tomado planticas, jardines, dentro de jardines vivos. Con esto quiero decirte, he tomado plantas casi muertas, secas, que nadie las tocaría, que nadie creería que se pueda salvar. He tomado esas plantas y las he llevado con esa fe. Me las he llevado desde aquí, desde Medellín, y las he llevado 2 y 3 días y las he plantado. Las he puesto, les he echado agüita, las he cuidado, las he puesto allí y les he puesto toda, podría decirlo, toda mi fe de que cuando yo planté esa plantica, cuando yo la recogí, perdón, así con la misma fe que dije, esto no se va a morir, no va a volver a crecer, así mismo. Entonces quiero decirte con esto, esa persona que ya tiene la semilla, esa persona que ya tiene la semilla de Cristo, que ya recibió a Cristo en su corazón, lo que tenemos que seguir, número 1, orando, ayunando, haciendo todo lo que dice la palabra por esa persona, orando y yendo, acompañándole en diferentes momentos, acompañándole, pues no volviéndonos como muchos dicen, mucho, no sé si la palabra, a ver, como molestos, como, sí, no quiero decir lo otro, como molestos con la persona toda hora allí con la palabra, pero sí estar como con la plantica, echándole la agüita y dándole testimonio, dándole palabra, pero orando, acompañándole espiritualmente y mostrando lo que Dios hace, para que no se le olvide y pueda esos ojos vendados abrírseles otra vez y poder volver a ver lo que Dios le había mostrado en días pasados y que Él no quiere seguir viendo. Pastor, mira, tenemos también esto porque hace poco compartí una historia y fue de 2 sembradores. Uno que los dos sembraron su semilla. Los dos sembraron, pero era un sembrador inconstante y un sembrador prudente. Y este sembrador sembraron su semilla y salían, la regaban y volvían.
salían, la regaban y volvían, pero hubo un sembrador que se cansó. Uno sembró aquí, el otro sembró al otro lado. Hubo uno, se cansó de ir a regarla, se cansó de ir a quitarle la maleza, se cansó de ir a hacerle mantenimiento a esa semilla. Escúchame eso, pastor. Llegó el momento en que él abandonó su semilla. Pero cuando él abandonó su semilla y el otro siguió regándola, tuvo la oportunidad de sembrar, de también abonar la otra semilla, y tuvo doblemente fruto. Gloria a O Dios. sea que la pregunta que nos hacían aquí es, pero esa persona ya tiene la semilla. Está relatada en la historia que estamos contando. Si ya tiene la semilla ya está sembrada. Lo que tenemos que hacer es regarla, es cuidarla, Sí, cuidarla, es abonarla, porque estar cerca. tarde que temprano va a reventar. Amén. Y va a dar fruto. Así es. Pero no te puedes cansar, Así porque esa semilla cuando dé fruto para nuestra vida, mira, le pasó a Esther, pastor, en ese momento, perdón, le pasó a Noemí, pastor, Noemí sembró en Ruth esa semilla de buscar a Dios. Y Ruth, cuando volvió después de ser viuda, después de perder a sus varones, cuando volvió a la tierra, no tenía fuerzas para trabajar. ¿Qué pasó? Ruth fue y trabajó, y dice que Dios bendijo tanto a Ruth que tuvo para ella y para traer a su suegra y bendecirla. Noemí no hizo nada, no trabajó, no tuvo que trabajar. Entonces, cuando nosotros no nos cansemos de abonar esa semilla, de sembrar en esa persona palabra, de sembrar en esa persona oración, de sembrar en esa persona ayuno, cuando esa persona se levante, hay otra que va a venir a bendecir a nuestra vida, y no solamente espiritual, sino que ahí es donde van a tocar las puertas financieras, donde se va a abrir los cielos a favor de nosotros. ¿Por qué? Porque es así la ley de la siembra y la cosecha. Cuando tú riegas y no te cansas de cuidar, Dios provee, puede recoger ese fruto. Amén. No te canses en seguir creyendo que Dios esa semilla la va a poner a dar fruto. Hay muchos padres en esta hora, y quiero rescatar frente a esa pregunta, hay muchos padres que en esta hora están rogando por sus hijos, por sus hijas, esposas, esposos, que un día estuvieron en la iglesia y algo o alguien les hizo algo y no quieren volver, no quieren saber nada, y mayormente de Dios. Hacen a Dios culpable de toda su desgracia. Y bueno, yo te digo, mamá, te digo, padre, te digo, hermano querido, hermana, no nos cansemos de seguir al lado y orando por esa persona. Quizás usted dirá, no, es que ya no me acepta que le diga nada de Dios. Listo, pero sabe, la palabra tiene poder. La palabra dice, echa el pan sobre las aguas, que al final del tiempo le encontrarás. Y quiero decirte otra cosa, el padre del hijo pródigo nunca se dio por vencido. Todos los días salía a la puerta a esperar a su hijo, a esperar a su hijo. Él no salía a pensar que no iba a venir. Él salía con la confianza de que iba a llegar. Así mismo te digo a ti, quien pregunta allí, sigue regando la semilla, así como lo he hecho yo con las planticas, y al tiempo he visto hoy en día un jardín muy lindo. Valió la pena y vale la pena. Así es, pastor. El otro aspecto y último es que la fe, cuando tenemos fe, nos lleva a vivir en lo imposible. Rescatemos del mismo Abraham y Sara, su esposa. Era imposible, absurdo a la edad de ambos. En Sara había esterilidad a esa edad. Tener un hijo. Pero Dios dio una palabra, porque Dios de lo imposible hace posible. Y la fe, el tercer aspecto de la fe es que nos lleva a nosotros a creer en de lo imposible a lo posible. Yo no sé
¿qué tantas posibilidades puede haber en usted que nos ve de que lo que sucedió Dios no lo puede volver a hacer? De pronto su fe está tan caída, tan muerta como lo que acabamos de decir ahora. Dios te dice, si Abraham, siendo de tanta edad, y esta mujer estando en el tiempo de la mujer ya pasado, ya era imposible. Dios, a pesar de eso, cuando les dijo, no lo hizo, sino que se vino a acontecer el milagro del hijo en el vientre de Sara, fue casi a los 25 años después de haber recibido la palabra. Era casi de 100 años Abraham cuando Sara concibió. Entonces, el otro aspecto, tercer aspecto de la fe, es que tenemos que creer que aquello imposible, muerto, destruido, Dios en la voluntad perfecta, agradable de Dios, lo puede hacer y reconstruir de nuevo. Puede hacerlo de nuevo porque Dios obra en lo imposible. Yo no sé cuántas cosas en usted esté viendo tan imposible, pero el Dios de los imposibles, el Dios que ve nuestro creer y nuestra fe, es el que hace las cosas posibles. Así es, pastor. Mira algo también que quiero aportar en este momento, y es que Dios le gusta hacer eso, pastor. Dios le gusta los escenarios hostiles. Dios le gusta los escenarios donde no hay nada que hacer, donde el hombre dice no tengo nada que hacer, para que cuando se levanten podamos entender que Dios fue el que lo hizo. Amén. Ya, ahorita hay una humanidad que está indefensa ante un virus. Y hay una frase que escuché en estos días también, que en una temporada Dios utiliza lo malo a su favor para demostrar su poder. Y quizás en estos momentos nadie puede controlar una pandemia como la que está pasando en este mundo. Y todo mundo tenemos en nuestro corazón que el único que lo puede hacer es Dios. Yo Amén. Pienso que es el escenario perfecto para que entendamos los seres humanos que Dios lo puede hacer. Amén. Para que cuando estemos en casa oremos, tengamos fe, comenzamos a pedir, comenzamos a creer, comenzamos a decir, Señor, hazlo con mi familia, hazlo con mis hijos, hazlo con mi esposo, hazlo Amén. con mi esposa, hazlo con esta humanidad, Así hazlo es. con este mundo. Cuando nosotros entendamos de que Dios está haciendo nuestro llamado de atención, para que todos sepamos de que Él es el único que lo puede hacer, que no hay ciencia por encima de Él, no hay medicamento por encima de Él, en ese momento es que nosotros vamos a poder disfrutar de lo nuevo que Dios tiene para esta temporada. Pastor Jorge y todos los que nos ven, Dios no se detiene frente a los hechos. Dios no se detiene frente a los hechos. Nosotros detenemos muchas veces el creer porque es lo que vemos. Eso me hace recordar la historia de Elías cuando Dios le dijo que fuera a Zareta, donde una viuda pobre, que lo único que tenía era un poquito de harina, aceite y ya, para ir a morir. Hoy quizás sea la situación parecida que estamos viviendo, y muchos aún han perdido ya la fe y han perdido toda la esperanza. Hay en diferentes países que de verdad vemos en las noticias como hoy en día hay tanta mortandad, hay tanta cuestión. Déjame decirte que ante esto yo todos los días me levanto, así como Elías se levantaba, a ver esa nube de gloria. Yo me levanto a escuchar buenas noticias, y aún a pesar de que sean negativas, yo dije, algo está haciendo Dios, algo está haciendo Dios. Hay una pequeña nube que viene, hay una pequeña nube que se crece. Esa nube es la que traerá
lo posible, lo que aquietará, lo que quitará, lo que derrumbará toda estrategia del diablo. Y con esto quiero terminar. Elías, que iba a pensar que la viuda, una pobre mujer pudiera sostenerlo. Y sabemos la historia ahí, Primera Reyes, capítulo 18, si no estoy mal. Vemos cómo Elías fue alimentado por esta mujer. Y a ella no le faltó nunca nada de alimento ni de lo que necesitaba. Dios de lo imposible hace lo posible. Hace florecer en medio de una fe muerta, hace florecer un jardín vivo para Dios. Amén. Aspectos de la fe. La fe toma riesgo. La fe nos lleva a otro destino. La fe nos hace entregarlo todo. Y la fe obra en lo imposible. Amén. Y pastor, no sé, ¿tienes algo más que aportar? Sí, pastor, o sea, yo pienso de que es lo más importante. Muchas personas están, o es el común denominador de los que buscamos de Dios, es ocasionar un milagro en nuestra vida, pero una respuesta puntual. Sin fe es imposible agradar a Dios, y quienes reciben los milagros de Dios son los que agradamos a Dios. Amén. Amén. Tenemos, pastor, para culminar, tenemos peticiones para cerrar orando en este tiempo. Queremos recordarles a todos que durante todo este tiempo ahí se dedicó un número telefónico, un número de celular, un WhatsApp, para que envíe sus peticiones de oración, no solamente en las transmisiones, sino durante la semana. Durante todo el tiempo se va a estar orando. Si necesita ese acompañamiento en oración, si necesita que nos comuniquemos con ustedes, usted en ese WhatsApp deja su número telefónico, lo llamamos, oramos, podemos extender nuestra oración, y sabemos que donde nos ponemos de acuerdo, Dios ahí ocasiona algo. Entonces a ese número de WhatsApp, durante la semana, durante el tiempo, usted puede enviar sus peticiones y nos estaremos, si desea que nos comuniquemos, también nos comunicaremos con ustedes para orar por ustedes, para orar. O sea, Dios lo puede hacer con la familia. Es un tiempo de mucho aguante, es un tiempo de creerle a Dios, porque quizás los bolsillos se están quedando vacíos, las cuentas se están quedando vacías, la enfermedad está tocando a nuestra puerta, y entendemos de que no tenemos en nuestra propia fuerza nada que hacer, pero hay un Dios que lo puede hacer por nosotros. Es el momento en el que Dios quiere demostrar su poder. Entonces estamos unidos en este tiempo y queremos de que Dios escuche la oración. Hay una generación, dice la palabra de Dios, afuera, que clama por la manifestación de los hijos de Dios, y es el momento de orar los unos por los otros, es el momento de ayunar, pastor. Y con esto también quiero dar la introducción a una invitación muy especial que tenemos para todas las personas que nos ven, todas las personas que van a ver después este video en sus casas, todas las personas de la Iglesia Tiempos de Fe, aún personas que no sean de la de Comunidad Cristiana Tiempos de Fe, personas que estén en sus casas, que nos estén viendo, que nos estén siguiendo. Queremos invitarla porque vamos a tener un tiempo de ayuno, y van a ser 3 días de ayuno: el día lunes, el día martes y el día miércoles de esta última semana de cuarentena que tenemos, lunes, martes y miércoles. Esos días vamos a estar ayunando, y durante el día lunes, martes y miércoles vamos a estar haciendo transmisiones donde vamos a estar orando, donde vamos a estar enseñando temas relacionados para este tiempo, para alcanzar lo que Dios quiere enseñarnos en este tiempo. Entonces, en redes sociales, ahí como las ven en pantalla, Facebook,
YouTube, Instagram. Vamos a estar compartiendo la información de la reunión. El lunes vamos a tener una conexión, el día martes vamos a estar, y el miércoles cerramos con nuestro servicio online. Vamos a estar ayunando, vamos a estar compartiendo una palabra de fe, de bendición con ustedes, y creemos de que este no es el fin de la iglesia, porque la iglesia está en cada casa, está en cada corazón, está en cada lugar. Y yo sé que Dios, y siento en mi corazón de que Dios va a hacer cosas preciosas. Amén, gloria a Dios. Oremos para... Bueno, entonces por aquí tenemos una petición Hay que petición. nos llegó. Quiero hacer una petición en oración por toda la humanidad. Piden oración por toda la humanidad, mi familia y una persona que estaba en la iglesia y ahora no está. Como yo, por la persona también, por ella misma, la que hace la petición. Pero quiero que todos oremos para que Dios nos toque nuestros corazones y haga lo que quiera con nosotros. Sí, que se cumpla su voluntad. Hay un punto, pastor, que quiero aportar, que llega a mi corazón, que también muchas veces las cosas que hacemos en fe deben de ser de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestra voluntad. Ok, muy bueno ese aporte, muy presente para este tiempo. Pastor, empiezas orando por las peticiones y como Dios te guíe a través del Espíritu Santo a orar, y luego estaré terminando. Listo. Ahí todos en sus casas, yo les pido que si están con su familia, que es lo más importante, puedan tomarse de las manos, puedan tomarse las manos cada uno y podamos decirle a Dios: Señor Jesús, gracias por este tiempo, Dios. Gracias, Señor. Sabemos, Señor, que moriste en la cruz por todos nosotros, Sí, Señor. para darnos, Señor, sanidad, para darnos, Señor, liberación, restauración, restitución. Por eso en esta noche nos presentamos delante de ti, Sí, Señor, amado Dios. para decirte, Santo Dios, que no somos nada sin ti, Oh, para decirte, Santo Dios, de que no hay ciencia, Señor, no hay poder humano, no hay dinero que compre, Señor, amén. lo que tú nos puedes dar. Por eso hoy estamos aquí reunidos, Santo Dios, ante ti, para que tú haga lo que quieras con nosotros, Señor. Amén. Oramos por una humanidad que te necesita, por una humanidad que gime por la manifestación, Señor, de tu poder. Oramos, Señor, por cada persona, Señor, en los Sí, hospitales, Señor, oramos, Santo Dios, por 1065 personas, Señor, que se encuentran en Sí, Colombia, Señor, Aleluya. y demasiadas personas que hoy se encuentran en el mundo, Oh, sí, contagiados por un virus que Sí, amenaza Señor. sus vidas, Santo Dios, Sí, por Señor. un virus, Santo Dios, que le ha dicho no puedes vivir, pero ese virus no es dueño de la vida, porque nombre de sabemos que Cristo. el dueño de la vida eres tú, Sí, amado Espíritu de Dios. Dios, eres tú, mi Dios. Sí, mi Por eso Señor. en esta noche, Señor, Oh, sí, declaramos, Santo Dios, que la Poder muerte no tuyo. tocará, Santo Dios, que la muerte no tocará las casas, Oh, Santo Dios, Rabasán. en el nombre de Jesús. Bendiricaya. Trae fuerza, Bendito. Santo Dios, trae sabiduría, Espíritu de poder. Dios, trae, Señor, estrategia, Santo sí, Dios. Santo. Permite, Santo Dios, que esto no sea controlado por Oh, los sí, hombres, mi sino Rey. por el poder de tu presencia. Sí, En Señor. esta noche, Santo Dios, te pido Oh, por las Padre. personas, Santo Dios, Santo. que se han alejado de ti, Sí, por mi esas amado. personas que ha venido un enfriamiento Bendito. en su corazón. Esa Señor. cercanía tuya se ha ido, Santo Sí, Dios. Señor, Te pido por aleluya. esas personas. Permite, Santo Dios, que tú les Aleluya. enseñes, Santo Dios, Sí, mi tu amado. poder en sus vidas, Sí, para Padre. que ellos puedan declarar Sí, que Padre. tú eres el dueño Sí, de Padre. todo, Señor de señores, Sí, Rey Señor. de reyes, Santo Dios. Aleluya. Declaramos, Santo Dios, Aleluya. que la muerte, Señor, Sí, no Santo. puede venir contra este mundo, Oh, sí, porque, Señor, en el nombre de Jesús declaramos que el único que gobierna, Señor, el único Señor de señores eres tú, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor, no queremos Aleluya. que se haga nuestra voluntad, queremos que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Protege, Santo Dios, a las personas que nos están viendo, protege a las familias de las personas que nos Aleluya. están viendo, y a toda persona, Santo Dios, que haya querido inclinar su
corazón a ti. Aleluya. Reargulle aquel que no ha reargullido su corazón Aleluya. para ti, Santo Dios. En este país, en Sí, todo el Señor. mundo, Santo Dios, en Estados Unidos, en Europa, Señor, Sí, Señor. en África, Santo Dios, y en todo el Oh, mundo, Dios. Santo Dios. Oh, mi Derrama Rey. tu poder y tu gloria, Oh, y que mi la Rey, sombra mi de la Rey, muerte mi se Rey. vaya, y que la Aleluya. sombra de tu amor y tu bendición, Señor, se establezca en la vida de las Amén, personas. Señor. En el nombre de Jesús, levanta al caído, dale Oh, fuerzas Rabaquía. al que hoy está débil, Santo Santa Dios. Ribica. Prospera, Santo Dios. Abalaba Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, Bendica abre ella. los cielos a favor de Apopasaya. nosotros. Que de Bendica norte ella. a sur soplen Oh, sí, vientos, que Señor. oriente a occidente Oh, soplen Rabiquía. vientos de Dama, gloria, Maya, de Soba. poder y de unción Sí, sobre Seribicando. nosotros. En el nombre de Hay Jesús. poder. Muchas gracias, Hay Espíritu poder, Santo, hay por tu poder, amor y por hay tu poder, misericordia hay con poder. este pueblo. Sana la tierra, Oh, Espíritu Santo de Libre Dios. Santo. Sana. Padre, asimismo por esta mujer y por todos aquellos que se han ido del lugar donde tú los has puesto, Señor amado. Dios de la gloria, Padre eterno, toca los corazones de aquellos hijos e hijas rebeldes, de aquellos hombres y mujeres que no han sabido, Señor, tener puesto los ojos en el destino que tú le has puesto por delante, Dios Santo. Santo Dios, que no han sabido entender que en el lugar donde tú los colocaste no es colocando la mirada en el hombre, sino colocando en el autor y consumador que es Jesucristo de la fe. Padre amado, permite que esos corazones, Señor amado, que un día fueron dañados por alguien o por algo, Señor, en los diferentes lugares, sean sanados por el poder de tu gloria ahora, Señor. Y sean regresándolos tú, Señor, al lugar donde tú los tienes para avanzar, para crecer, Señor amado. Y asimismo, Señor, alimenta en nosotros una vez más el poder, la unción, Señor amado, que debe de haber en cada uno de nosotros para poder cada día profesar la fe. La fe, Señor, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Padre amado, que asimismo tomemos riesgo, Señor, que cuando tú hablas, que cuando tú pides, Señor, podamos nosotros, sin escatimar, sin poner, Señor, excusas, poder entregar todo lo que tú nos has dado, nos has dicho que debemos de zafar, de que debemos entregar, Dios de la gloria. Ayuda a todo aquel, Señor amado, que le es imposible, que le está haciendo imposible, Señor amado, entregar algunas cosas que están albergadas en su alma, que saben de que eso no les es de Dios, que eso no les es de bendición, Padre. Padre, ahora mismo que venga el poder y la unción de tu Santo Espíritu para que se afloje toda cadena, para que se rompa todo yugo, para que se rompa ahora todo cerrojo, para que se reviente todo candado y sean abiertas las puertas, las cárceles de los presos, porque en esta hora hay muchos que no pueden, hay muchos que dicen tener fe en Dios, pero no han podido zafarse, no han podido tomar riesgo, no han podido avanzar, no han podido salir adelante, Padre. Que el poder tuyo, la unción tuya los haga libre para que puedan salir a caminar, Señor, de la mano tuya, Dios de la gloria, que podamos avanzar, que podamos seguir adelante, Dios de la gloria, y que podamos entender, Dios de la gloria, que cuando tú hablas, Señor, hay destino, hay cosas que cambian en nuestra vida, hay cosas que vienen a nuestras vidas que hoy no la entendemos, pero hay un camino, hay un destino trazado por ti, Señor, aunque no lo entendamos hoy, Señor amado. Fortalece a aquel que va por ese camino, fortalece a aquel que va avanzando, fortalece a aquel que ha dejado todo, fortalécelo, Señor, llénalo de tu gracia, llénalo de tu poder, Padre de la gloria, que sabemos que muchas veces nos encontramos en circunstancias que no entendemos, Dios, lo que nos está pasando, porque todo parece que se nos ha vuelto como las tormentas en la barca, que se ha venido contra nosotros, Señor, pero no queremos, Señor, no queremos muchas veces avanzar, Señor, cuando ya hemos empezado a avanzar, Dios, que ese camino, Señor, sea para nosotros, Señor amado, que ese camino no sea para otro, sino para nosotros, ese camino que has trazado, Señor amado, que ese camino seamos nosotros avanzando, que nos dé las nuevas fuerzas, que nos dé, Señor, las nuevas fuerzas allí, porque tu palabra dice que tú das fuerzas al débil y al cansado, Dios de la gloria, Padre, que podamos ese camino que tú has trazado para nosotros, que no haya quien nos lo arrebate, que seamos nosotros conquistando ese destino que tienes para nosotros, Padre, fortalécenos, Dios de la gloria. Y así mismo, Padre, en aquello imposible, aquella mamá, aquel padre, aquella mamá, aquel hijo, aquella hija, que en esta hora ruega por algo y aún dice esto, yo voy a pedirle a Dios, pero para mí es imposible. Yo me uno a ese clamor.
Yo le digo a Dios, hay tantas cosas, Señor, que yo te pido, pero para mí es imposible, Señor. Pero vengo a ti porque tú eres un Dios de los imposibles. Por eso es que acudo a ti. Por eso es que acudo. Dile allí, dile allí. Yo no sé cuántas cosas tú lo ves como imposible. Quizás vemos en este tiempo imposible que esto se termine. Oh, para arriba, janta la magia. Vemos imposible que esta situación se termine, Señor, pero en ti, Señor, venimos ante Dios, ante el todo, el que lo hace posible. Tú puedes mover los cielos, tú puedes mover, estremecer esta tierra, tú puedes mandar el rocío, Señor, como lo envías en la mañana, para quitar toda obra de muerte, para quitar este virus, Dios de la gloria. Quizás estás tú orando por algo que tú sabes que para ti mismo es imposible, pero déjame decirle que si vienes ante Dios de lo imposible, Dios hace posible. Padre, por eso estamos ante tu presencia, Señor, porque nuestras fuerzas, Señor, la ciencia médica, el dinero y toda la potencia no ha podido con este virus, pero venimos ante ti, papá, venimos ante ti, papá, que tú haces posible lo imposible. Tú eres la potencia, tú eres el poder sobre la tierra, Dios de la gloria. Por eso en esta hora clamamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo, Hijo amado. Oh bendito Dios, Santo Espíritu, oh gobierna sobre esta tierra, gobierna Espíritu Santo. Cuando al principio la tierra estaba desordenada y vacía, pero tú le diste vida a todo, tú viniste y pues colocaste todo en orden. Así mismo te pedimos que con ese mismo poder desde el principio, Señor amado, ese Papá Santo, ese poder venga otra vez sobre esta tierra y sea aplacando toda furia de muerte y sea destruyendo toda enfermedad que hay en los cuerpos, en las clínicas, en los diferentes lugares. Señor, declaramos sanidad, declaramos restauración sobre esos cuerpos por el poder de tu palabra, por tu llaga, Cristo Jesús, como lo dice. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todo, Dios. Gracias por el destino que tienes trazado para nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque esto no es para muerte, sino para vida. Oh, Padre, gracias. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo.